lección 6, hablando de a qué me refiero con categorizar mapas. Cada vez que yo hable y diga el término vamos a categorizar o vamos a tematizar un mapa, estamos hablando de clasificar y de representar datos de diferente manera. Es decir, vamos a hacer que un mapa se vuelva algo como esto que está en pantalla. Si ustedes observan el mapa acá, pues el mapa como tal es como cualquier otro mapa que ya hemos hecho. Sin embargo, hay pequeñas diferencias. Observen la tabla de contenidos aquí de mi data frame. De entrada, eh, ya no me aparece solamente como cuando cargo por primera vez. Esta capa ya la hemos utilizado, que es la de vías. Aquí ya no me aparece solamente una línea de color azul y se ven todas las líneas iguales, sino aquí ya viene categorizado. Tengo carretera de 2 más carriles, carretera pavimentada, ferrocarriles de servicio público, terracería en todo tiempo, ¿no? Y en el mapa, si yo me acerco a algún punto, empezamos a darnos cuenta que ya hay esas diferencias de las categorías. Voy a mostrarlo, por ejemplo, voy a apagarlo y voy a cargarlo de manera original. Entonces, cuando esto sucede, es decir, que yo empiezo ya Puebla y estamos hablando de vías Puebla. Cuando les digo, cuando ya empezamos a hablar de este tipo de categorías, vean, cuando yo cargo vías Puebla de un origen, me lo carga así, ¿se acuerdan? Me lo carga de manera normal. Yo aquí, como ya habíamos aprendido en otra lección, le puedo cambiar la simbología, como a mí me parezca, ¿no? Pero ahora bien, ¿cómo hacer que la simbología sea diferenciada como lo tengo aquí abajo? O sea, es decir, que ahora aparezca así. Se nota la diferencia, ¿no? Pues realmente aquí lo que sucede es que yo ya voy a empezar a utilizar justamente lo que yo tengo como claves o como categorías dentro de mis tablas. Aquí tengo mi tabla y entonces aquí yo puedo ver que en mis, ¿cómo se llama? En la categorización o los atributos de esta shapefile, tengo una columna que se llama categorías. Y esta categoría ya viene subdividido qué es cada cosa. Entonces yo ya voy a poder empezar a trabajar con esta tabla y poderla categorizar. En pocas palabras, la clasificación y la representación de los datos en ArcMap es la forma de representar gráficamente lo que tenemos como información concatenada. Y la realidad es que en la generación de mapas básicos, esto representa una de las decisiones más importantes con respecto a la creación de los propios mapas. Es decir, la elección correcta de la simbología y de la forma en la que vamos a categorizar va a determinar cuánto nos puede estar diciendo un mapa. No es lo mismo que tenga yo un mapa simplemente así, ¿están de acuerdo? En el que yo veo, pues sí son las vías de comunicación de todo el estado de Puebla, pero que está generalizado a que yo tenga un mapa así. Un mapa que tenga información. Y aquí esto es lo que les decía la primera vez, cuando hablábamos de cuál es la diferencia entre un mapa y un plano. Un plano de vías puede ser solamente esto, pero ya un mapa realmente es el que va a estar hablando por sí mismo. En algunas representaciones de datos se pueden elegir símbolos únicos para determinar, por ejemplo, la ubicación de algo, como sucede acá, en este punto. Es decir, aquí yo tengo población total
y cada punto me está representando la población total. Aquí no me cambia la simbología, es decir, aquí tengo símbolos únicos. Y en otras ocasiones podemos estar requiriendo mostrar atributos de rasgos en particular, como lo que está sucediendo acá con las carreteras. Estoy mostrando sus rasgos y estoy cambiando la simbología por cada uno de los rasgos. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí en población total, yo voy a poder manipular el tamaño del símbolo de acuerdo al tamaño de la población, porque estos atributos de esta tabla, si ven, tiene aquí tamaño de población, por hombres, por viviendas por habitantes, por viviendas con padres, es decir, aquí ya tengo todas estas clasificaciones y yo puedo hacer símbolos por todas estas clasificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, voy a hacer un poquito más chica la tabla porque no cabe en toda la pantalla. Ahora sí, ahí ya la tengo más clara. Entonces, en este sentido, yo ya voy a poder clasificar. Entonces, como les decía, por eso decía yo que esta es como la parte de la carnita del, del manejo de mapas, porque esta en sí realmente es la esencia del mapa. Con esto, nosotros vamos a poder lograr explicar todo lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, si yo necesito decir, bueno, aquí yo tengo, por ejemplo, vamos a pensar, las vías del tren. Yo tengo las vías del tren, puedo clasificar tramos por colores, por tamaños, por texturas, por lo que yo quiera. Esa vía del tren, es más, la voy a cambiar acá para que la veamos más. Y entonces puedo resaltar, por ejemplo, yo que puedo decir, este mapa va a ser este, un mapa de categorización con respecto de cuántas vías de comunicación de carreteras tenemos contra cuántas vías del tren. Entonces, podemos decir cuál es la cobertura que tenemos de vías férreas en el estado de Puebla. O sea, decimos, pues prácticamente toda la zona central y la parte de la zona de la Mixteca la tenemos cubierta. La zona de la Sierra Norte no la tenemos cubierta y esas prácticamente solo se accede por carretera, ¿no? Ya podemos decir, la parte de la zona central de la capital está cubierta hacia la otra parte, en la salida hacia el sur. Bueno, ya tenemos, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo se hace esto? La clasificación de la simbología nosotros la vamos a lograr de la siguiente manera. Ahora te voy a regresar esto como estaba. Se hace de la siguiente manera. Para acceder a la clasificación de la simbología de una capa, lo que nosotros tenemos que hacer, como siempre, es darle clic derecho a la capa que queremos cambiar. Voy a empezar acá. Voy a apagar esta capa. Voy a activar esta para que lo hagamos desde ceros. Entonces, decíamos, para acceder a esto, seleccionamos la capa, le damos clic derecho y en el menú contextual que nos aparece, le vamos a dar clic aquí en donde dice propiedades. Una vez que damos clic en propiedades, vamos a irnos hacia la pestaña, ahora que abra la... Estoy esperando que abra esto. Aquí. Nos vamos a ir hacia la pestaña que dice simbología, que se encuentra acá. Tenemos general, source, selection, display, symbology. ¿Se acuerdan que ya hemos visto cosas en general? Permítanme un segundito, por favor. Ya.
Ya habíamos visto cosas en general, como cambiarle los nombres, como hacerlo de el mostrar el cuándo se va a mostrar o cuándo se va a mostrar la capa. Ya habíamos visto algo de labels, muy sencillo. Ahora vamos a ver este que dice simbología. En general, las características, es decir, aquí en Symbology o en características, tenemos cuatro tipos de representación. Tenemos future, que future significa rasgos, y permite usar un símbolo sencillo para desplegar el conjunto de datos de manera total. Es decir, por ejemplo, tengo yo elijo cuál es el que quiero, le doy OK y listo. Si lo aplico, me va a mostrar este, este solo símbolo. Le puedo cambiar aquí una leyenda para que aparezca en la tabla de contenidos. Y por ejemplo, yo si quiero le puedo poner, no sé, días. Entonces, si se dieron cuenta aquí en mi tabla de contenidos, en esta parte, cambió. Si lo quiero cambiar a, por ejemplo, días indistintas. Van a ver cómo si eran acá. Cuando yo le doy a aplicar, va a cambiar. ¿Vieron cómo fue cambiando? Le puedo poner una descripción, puedo decir, es una capa general con vías de comunicación. Esto lo que va a hacer es que cuando yo eh, ponga la leyenda en el mapa, me va a poner una pequeña descripción abajo cuando ponga la simbología en el mapa. ¿Sale? Entonces, Futures nos va a hacer que solamente tengamos un símbolo independiente o un símbolo solamente y que además es la manera en la que se cargan por default todos nuestros. Entonces, ese es el primero. Perdón, es que estoy cambiando de audífonos. La segunda manera en la que vamos a trabajar, o la segunda que nos ofrece, es Categories. ¿Qué es Categories? Categories nos ofrece tres tipos de opciones. Unique Values Many Fields y Match to Symbols in a Style. Aquí los tenemos. Si ustedes observan, en la parte de aquí abajo, en esta ventana de simbología, tenemos un preview que nos está indicando, fíjense, voy a regresarme a Feature o a símbolo único, cómo es que va a quedar nuestro mapa cuando utilizamos esta opción. Aquí en Categories nos va a estar diciendo que tenemos únicos valores con muchos campos y hacer match con símbolos con un estilo específico. Y voy a explicar uno por uno. Unique Values. Con este método, cada elemento será desplegado por un símbolo diferente con base a los valores del campo 1. Es decir, esos son los valores del campo Value Field. Entonces yo voy a tener Unique Values y yo voy a decir por qué tipo de categoría, o más bien por qué tipo de campo voy a tematizar mi mapa. Por ejemplo, yo ya sé qué es lo que tiene mi tabla de contenido. Ahora los quiero clasificar, como les decía, por categoría. Entonces pongo categoría. ¿Cómo hago que me aparezcan los símbolos, no? Aquí me dice que este método desplegará un símbolo único por cada uno de los valores que tienen cualquiera de estos campos. Categoría, pues ¿cuáles son los valores que tienen estos campos? Para hacer esto, yo selecciono el campo que quiero y voy a agregar los valores con este botón de aquí abajo. Pongo agregar todos los valores. Add all values. Y en automático me va a estar agregando todos los valores que se encuentran dentro de la tabla de contenidos. Y observen. Le doy a aplicar y aceptar.
¿Se dieron cuenta cómo me fue cambiando? Voy a hacerle zoom layer. Voy a apagar tantito esto para que no me haga mucho ruido. Cómo me cambiaron todos los valores que yo tengo. Y aquí me los puso. Y dices, ok, perfecto. ¿Qué es lo que ahora falta hacer? Es empezarle a cambiar la simbología a cada uno de acuerdo a lo que a mí me parezca mejor. Por ejemplo, carretera de 2 o más carriles. Entonces, puedo poner esta. Ok. Carretera pavimentada. Le puedo poner esta. Conducto subterráneo. Puedo buscar que sea este. Conducto superficial. Este, pero tal vez ahora de otro color. Eléctrica. Ahorita lo voy a poner indistinto, nada más para que ahí lo vayamos como diferenciando. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces yo ya puedo tener las diferentes categorías con mis diferentes símbolos. Entonces ya lo tengo listo. Pero resulta que no quiero que aparezcan todos, o sea, quiero que aparezcan solamente los más importantes como aparece acá. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, nuevamente a propiedades. Le pongo remover todos los valores aquí, con este botón. Y en lugar de apachurrar el botón de agregar todos los valores, puedo agregar solamente algunos valores. Le pongo agregar algunos valores. Y me va a decir cuáles son los valores que yo quiero agregar. Puedo poner aquí la lista completa y me va a aparecer toda la lista completa sobre la misma campo, sobre el mismo campo que tengo seleccionado, que en este momento tengo seleccionado el campo de categoría. Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿cuáles son los que yo quiero agregar? Quiero agregar ferrocarril de servicio. Quiero agregar vamos a ponerle conducto subterráneo y brecha. Los voy seleccionando con control. Les pongo agregar a la lista y le doy OK. Y entonces en automático ya solamente me va a agregar estos tres. Y aquí yo ya puedo cambiarlo, inclusive sin tener que darle aceptar y cambiarlo desde este punto, lo puedo ir cambiando desde acá dándole doble clic al símbolo. Vean, si le doy doble clic acá, yo ya puedo cambiarlo. Entonces, vamos a cancelar y voy a empezar. Por ejemplo, voy a ponerle la brecha, le voy a poner un simbolito de aquí dice road, un paved, camino sin pavimentar. Okay. Conducto subterráneo, vamos a ponerle este. Y ferrocarril, ya tengo una de ferrocarril que dice railroad. Le doy OK. Lo aplico, le doy aceptar, que en automático aquí me cambia solamente las que yo necesitaba. Entonces, pues esto empieza a ser bastante conveniente, si se dan cuenta, porque empiezo yo a saber cuáles son los caminos. Y nuevamente vuelve a entrar lo que les decía desde un principio. Vuelve a entrar aquí la metodología o lo que ustedes están tratando de explicar para poder hacer un mapa. Si se dan cuenta, con la misma capa, yo acabo de hacer ya al menos, nada más por el puro ejemplo, acabo de hacer al menos 3 mapas diferentes. ¿Vieron? Es decir, yo ya puedo estar creando distintos mapas
con la misma información, pero no es que tenga una información única, sino la cuestión es que yo tengo toda esta información concatenada a algo espacial. Y esta es la gran diferencia de hacer mapas, por ejemplo, en AutoCAD o en Illustrator o en Corel o en o a veces los editamos ahí en Paint o en Word o en PowerPoint, ¿no? Porque al final en Paint o en PowerPoint le podemos dar el mismo tipo de simbología, pero la diferencia es el tiempo que nos vamos a tardar interpretando. Y la otra es que cada vez que queramos editar o cambiar la información tendremos que empezar desde ceros. Aquí, con esto, fácilmente estamos ya categorizando rápidamente. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Perfecto. Voy a cargar ahora otra capa para mostrar. Apagar esto. Por ejemplo, esta capa de la que tengo de todo el país. De entrada, nuevamente me va a estar con un símbolo único, que es el de los municipios, este de color azulito con la orilla en gris. Vamos a ver qué tiene la tabla de atributos. Pues miren, tengo tabla de atributos por entidades y por nombre de municipios. Entonces, por ejemplo, yo sí quisiera decir, bueno, voy a mostrar un mapa de los municipios del país indistintos para que vean la concentración de municipios, como en el norte prácticamente los estados no tienen un poco, o son pocos divisiones políticas internas, pero en el centro tenemos una gran cantidad de municipios. Eso puede ser. Pero ¿qué pasa si los quisiera eh, acomodar de manera diferente o mostrar de manera diferente? Pasa lo mismo. Me voy a propiedades y yo puedo categorizar. Vamos a pensar que yo quiero ahora por nombre de entidad. Agrego todos los valores por nombre de entidad y qué es lo que va a suceder. Aplicar y en automático, si ustedes observan, me mantuvo los límites municipales, pero ahora me coloreó el fondo por entidad. ¿Lo ven? No me gustaron los colores. Ok. Bueno, aquí yo puedo ir cambiando los colores uno a uno. Por ejemplo, vamos a poner Puebla. Y a Puebla lo quiero con la franja. Le voy al Puebla. Entonces aquí mi Puebla de la franja ya está listo. Que no, que quiero que sean colores con una rampa de colores. Lo puedo hacer directamente seleccionando aquí donde dice Color Ramp o rampa de colores, la combinación que a mí me parezca mejor para mi mapa. No lo cambié. Perdón. Y entonces cambié el color de los mapas. Y así puedo estarlo cambiando. Por ejemplo, ahora quiero por área. Pero por área, a lo mejor, me va a generar una super lista. Entonces, a lo mejor aquí yo quiero una gradiente. Donde los municipios más pequeños en área sean verdes y los municipios con más área sean rojos. Le doy a aceptar. Aquí ahorita no me está cargando porque vamos a recargar esto. Ya. No me está cargando todos los municipios porque no me alcanzó o no calculó el programa todas las diferentes áreas.
que fue la advertencia que me dio. Me dijo, tienes demasiadas entidades, ¿vale? Pero bueno, yo aquí puedo también ahorita les voy a mostrar cómo yo puedo ir cortando estas cantidades para que no sean tan grandes. Pero por ejemplo, aquí yo puedo ver los municipios con área más pequeña, están en la zona central, contra los municipios con extensiones o con áreas más grandes, que son estos. Y así yo puedo seguir buscando por clave, por nombre de municipio. Puedo agregar solamente algunos valores, agregar valores, y puedo buscar Jijiapan, Arriaga y Arteaga. Entonces, si yo hago esto, entonces solamente se me van a seleccionar solo unos cuantos. Entonces yo ya con esto, con Unique Values, yo puedo asignar vamos acá, ok, clicamos. Yo ya puedo empezar a tematizar de manera diferente o categorizar de manera diferente mi mapa. Unique Values, categorías, Unique Values, Mini Fields, nos va a permitir a varios campos utilizar sus valores para simbolizar elementos. Aquí a veces el tema es que, vamos a empezar, vamos por nombre de entidad, agregamos todos los valores y luego, por ejemplo, vamos a ponerlo clave de la entidad y agregar los valores. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo único que nos va a hacer es que cuando estemos etiquetando, yo puedo etiquetar con dos datos. No sé si me expliqué. Lo voy a hacer, lo voy a aplicar. Entonces, vean, él me colorea por el nombre, como lo hicimos, por la entidad, me pone un color a cada uno, pero aparte me pone otro dato en la simbología. Por ejemplo, Aguascalientes es el estado número 1, Campeche es el estado número 4, Ciudad de México es el número 9. Es decir, lo único que va a aparecer es que yo tenga datos que estén cruzados con la misma tabla de elementos que yo ahí tengo. Siempre el primero, si ustedes observan, el primer field es el con el que me va a poner como los colores, con el que yo voy a agregar valores. Por ejemplo, si yo lo cambiara a área y clave de identidad, los valores siempre el primero que va a aparecer es el del área. Vean, ahora aparece el primero del área y la clave de la entidad aparece en segundo. ¿Ya vieron? Con una coma. Entonces, bueno, inclusive si quisiera agregar otra cosa, por ejemplo, nombre de la entidad, agrego todos los valores. Entonces, primero me va a mostrar área, el área, luego me va a mostrar la clave de la entidad y luego me va a mostrar el, el nombre de la entidad. Esto solamente se va a ver aquí siempre en la simbología. ¿Vean? Entonces ahora sí me los tematizó como tal por áreas y ya me está diciendo cuál es cuál. También hay una manera en la que yo puedo identificar cuál es cada uno de estos, y la manera de identificarlo es utilizando el simbolito de Identify y
Yo puedo ir picando cada uno de estos y me va a desplegar una ventana con toda la información. Está toda la información que tiene cada uno de los cuadritos que yo voy mostrando. Finalmente, como me lo advierte el programa, aquí es muchísimo, ¿no? De hecho, esto se vuelve un mapa prácticamente ilegible. Por eso siempre es importante, y recalco mucho, lo que yo quiera mostrar y cómo es que lo quiero mostrar, ¿no? Por ejemplo, insisto, este mapa no tiene el más mínimo sentido. Voy a remover todo. Aplico acá. Finalmente, Match to Symbol en Style. Lo único que va a hacer es que lo que yo seleccione, por ejemplo, vamos a poner por nombre de entidad, me va a hacer un match con un estilo que yo tenga previamente predefinido. Entonces yo ahorita no tengo ningún estilo predefinido, es decir, a veces algunos mapas oficiales te dan estilos que tienes que tenerlos con estrictamente, o normas oficiales que tienen ciertos estilos, te pueden dar ese archivo. Entonces los datos que contiene o los valores que contiene este campo, vamos a poner, por ejemplo, si estuviéramos hablando nuevamente de las categorías de caminos, ¿no? Por ejemplo, aquí, dejarlo otra vez con un único valor, aplicamos, aceptar. Si yo nuevamente estuviera trabajando con Vías Puebla, estoy trabajando con el de Vías Puebla, y a mí Caminos y Puentes Federales me diera un estilo específico en el que yo tengo que hacer match, yo puedo cargar este archivo que me dan y todo lo que diga y que haga match con alguna simbología en especial lo va a hacer. No sé si me explique. Es decir, ya viene como predefinido. Por ejemplo, en el archivo que me dan me dicen cuáles son las simbologías que debe llevar cada una de las categorías. Entonces lo pongo por categorías y todo lo que haga match con las categorías que tenga ese archivo automáticamente me va a copiar la simbología. ¿Vale? Les digo, no tengo ahorita ninguna simbología, yo prácticamente nunca la he utilizado y a mí nunca me han dado como alguna instrucción específica. Sí hay normativas, por ejemplo en señalética, cuando tenemos señalética vial, sí hay normativas de señalética vial, pero nunca me han dado un archivo de este estilo. ¿Vale? Bueno, aquí entonces estaríamos haciendo el de categorías. Ya lo vimos, categorías con categorías con líneas, categorías con polígonos. Ahora vamos a ver algunas categorías con puntos. Vamos a las propiedades. Y categorías con puntos. Igualmente, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Agrego los valores. A ver, ¿dónde estoy? Ah, perdón, esta no es una tabla de puntos. Yo me estaba dejando llevar por estos puntos. También esta es una tabla de es una tabla que tiene información por municipio de Puebla, no es una tabla de puntos. Vamos a agregar una tabla de puntos. Vamos a agregar cabeceras municipales, agregar.
tengo cabeceras municipales, revisamos qué es lo que tiene la tabla de atributos, solamente tiene nombres. Entonces aquí, si yo quiero categorizar, lo único que me va a hacer, como no tengo datos numéricos, yo lo pongo en categorías, voy a agregar los valores y me va a dar un punto por un color por cada uno de los nombres. Voy a aplicar. Entonces, si se dan cuenta, aquí cada color representa un diferente municipio. Nuevamente, cuando son muchos, pues realmente se vuelve prácticamente imposible de identificar. Bueno, hasta aquí en categorías, ¿alguna pregunta? Muy bien, perfecto. Pues ahora vamos al siguiente. Solamente para que no nos esté estorbando, propiedades. Vamos a símbolo único. Vamos a dejarlo así ahora. Bueno, ahora vamos a la siguiente. Vamos a la clasificación por quantities. Quantities lo que nos va a hacer, vamos a utilizar métodos que utilicen escalas de colores para representar cantidades que varían de tamaño en un campo predeterminado. Es decir, cuando yo quiero utilizar la simbología de quantities, solamente yo voy a poder tematizar o clasificar todas aquellas que sean numéricas. Por ejemplo, esta, pero básicamente, por ejemplo, nos sirve para este tipo de datos, como de población total, como de viviendas. Es decir, todo lo que tengan datos y que estos datos van a ir cambiando de tamaño, me va a permitir a mí tematizar mi mapa por esas cantidades. Entonces tengo en quantities o en cantidades, tengo diferentes o tengo 4. Tengo colores graduados, símbolos proporcionales y símbolos por densidad de puntos. Símbolos graduados. Primero, bueno, con símbolos graduados, con este método, insisto, vamos a representar cantidades que varían en un tamaño en un campo determinado. Este tipo de representación normalmente nos va a ser útil cuando queramos obtener mapas o cantidades con montos de alguna característica en especial. Por ejemplo, si queremos mostrar información que está clasificada de 1 a 100 o de bajo a alto, y que tengan progresiones numéricas, nos va a ser muy útil, ¿no? Ahorita no tengo ninguna capa que tenga así del 1 al 100, pero vamos a hacerlo como si lo tuviéramos. Entonces, por ejemplo, primero, lo que tenemos que hacer con esto es decir cuál es lo que yo quiero clasificar. Entonces vamos a clasificar por área. Entonces, a diferencia del de categories que nos da un área por un campo, aquí nos está haciendo por un rango, ¿ya vieron? Entonces, cuando yo aplique, vea la diferencia, déjenme apagar rápidamente esta capa. Está estorbando. Ahora lo que nos hace es hacer el mapa, si ustedes observan, por 5 rangos de tamaño. Entonces ya podemos decir rápidamente cuáles son los municipios de Puebla más grandes y ya no nos va a aparecer el área por cada municipio y donde se me repetían los colores como lo hice aquí en Categories. O sea, vamos a ver la diferencia. Lo pongo por área, agrego todos los valores. Inclusive lo voy a poner con una rampa de color similar.
Entonces aquí ya no tengo tanta diferenciación y tengo una cantidad de datos importante. Pero si lo hago por quantities y por graduate colors, yo elijo cuál es la rampa. Vamos a elegir la clásica rampa de verde a rojo. Aplico. Y ahora sí, ya tengo cuáles son los municipios con solo 4 colores, más los verdes son los más pequeños, los verdes como bandera son los que le siguen, amarillos, naranjas y rojos. Por ejemplo, esto es lo que están utilizando para hacer los semáforos COVID. Aquí ustedes pueden poner los rangos de enfermedades y decir de tal rango a tal rango es semáforo verde y de tal rango a tal rango de contagios es semáforo rojo, lo tematizan y vámonos. Poner un ejemplo. Puedo poner otro tipo de rampas. La más común justamente para áreas siempre va a ser esta café. No sé por qué es la más común, pero es la que casi aparecen siempre en todos los mapas. La café, etcétera. Pero también puedo, aquí donde dice clasificación, en este apunte de aquí, donde tengo mis natural breaks o mis cortes naturales, yo puedo cambiar la cantidad de breaks o de cortes que yo quiera. Quiero decir, no, solamente lo quiero en 3. Pues lo puedo hacer en 3. Lo quiero en 8. Pues lo quiero partir en 8, entonces automáticamente me lo parte en 8. Y así. Puedo darle una clasificación manual. Yo puedo decir cuáles son mis valores de corte. Esto ya es un poquito más complicado, pero aquí puedo decir, quiero manual, quiero que sean tantos cortes y voy manipulando todo, todos los datos y lo voy haciendo. Esto ya es un poco más especializado, pero lo puedo hacer. Quiero que sea un intervalo ecualitativo. Entonces quiero que sea equitativo, perdón. Quiero que sea equitativo con 5, lo hago con equitativo con 5. Lo hago como lo tenía por cantidades, puedo hacer por cantidades. Por cortes naturales, que los cortes naturales son estos, no son equitativos, lo hago así. Por desviación estándar, lo puedo hacer por desviación estándar. Es decir, tenemos diferentes maneras de mostrarlo. Lo más normal o lo más común es utilizar, insisto, los natural breaks o los cortes naturales. De la misma manera, ahora yo puedo también utilizar símbolos graduados. Es decir, lo que yo tenía cuando cargué la capa, ¿se acuerdan? Es básicamente lo mismo. Nada más que en vez de mostrárnoslo así, nos los va a mostrar con un símbolo y no con un color. Por ejemplo, los símbolos que varían en tamaño de acuerdo a la cantidad que están representando, también representan al mismo número de cortes. Por ejemplo, yo a lo mejor aquí sí necesito al menos 10 símbolos, entonces lo voy a aplicar. Pues ya tengo diferentes símbolos de población para identificar cuáles son mis poblaciones más grandes. Aquí puedo cambiar el símbolo, puedo poner el que yo quiera, le puedo cambiar el color, vamos a ponerle un color le vamos a bajar el tamaño al símbolo, damos OK, le puedo seleccionar cuál es el background que quiero que tenga, a lo mejor lo quiero con Jade, ¿ok? Y le doy a aplicar. Entonces ya tengo por población y aquí en la simbología, en mi tabla de contenidos, me va a estar marcando cuáles fueron esos cortes.
Puedo cambiar el tamaño de los símbolos incluso. Puedo decir, quiero que mi símbolo más pequeño sea el 1 y como tengo 10 cortes, quiero que el más grande sea 10 para que sea proporcional. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. Entonces ahora sí, ya mi símbolo empieza a ser proporcional y va creciendo uno a la vez con respecto a el área que ocupa. Pero no lo quiero con área, ahora lo quiero con población. Pues igual, nuevamente lo hago, pero ahora simplemente cambio hacia población total y aplico. Entonces empiezo a ver, si ustedes se dan cuenta, en dónde son los municipios que tengo mayor población. La mayor población del estado de Puebla, ahí me fui. La mayor población del estado de Puebla se concentra en esta zona. Ahí lo tenemos. Y se concentra hacia esta zona. Ahí lo tenemos. Entonces con esto yo ya puedo hacer análisis territorial. Y ahora lo quiero hacer, vamos a ver qué otra información tenemos que pudiera ser interesante. Por viviendas con agua. Puedo cambiar el color incluso como lo acabo de hacer para que resalte. Entonces podemos ver dónde es la mayor cantidad de dotación de agua. Aquí ya lo tengo. O sea, toda esta zona tenemos agua, toda esta zona tenemos agua, y la zona de la Sierra del Tenso y de la Mixteca Poblana, estamos prácticamente con poco abastecimiento de agua, entubada, o viviendas con agua. Viviendas habitadas, viviendas con padres, es decir, aquí tengo diferentes datos. Listo. Entonces estamos proportional symbols. Símbolos proporcionales. Esta opción, los símbolos que son círculos, van a variar en tamaño para mostrar valores exactos de cantidades y son agrupados en categorías o rangos, ¿no? Y todos los elementos van a estar con el mismo símbolo. Vean lo que va a suceder. Voy a, por ejemplo, buscar en mi campo el valor de población total. El número de símbolos que quiero desplegar, vamos a decir que quiero desplegar 10 símbolos. La unidad, no tenemos la unidad porque estamos hablando de población total, entonces le dejamos con unidades desconocidas y aplicamos. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Nos va a hacer símbolos proporcionales a la cantidad de habitantes que yo tengo. Es muy parecida a la anterior, nada más que aquí los cortes, en lugar de mostrarlos con puntos, nos los está mostrando como con circunferencias. Entonces esto nuevamente nos ayuda a hacer el análisis de dónde tenemos mayor población. Es decir, la zona donde se concentra la mayor población es en esta zona. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con viviendas habitadas. Vamos a hacerlo con menos cortes, lo hacemos con 3 y lo aplicamos. Entonces, nuevamente, la zona con las viviendas habitadas es esto. Es decir, nos hace como un algoritmo que nos va como a ayudar a hacer el análisis, pero visualmente los mapas con esta simbología son son no visualmente agradables y son confusos, ¿vale? Y por último,
Dot density. Dot density lo que nos va a hacer es desplegar elementos de algún tema, de algún campo de los que tenemos acá, utilizando puntos para representar ciertos valores, ¿no? Entonces, es decir, con esto lo que podemos utilizarlo es como, por ejemplo, para densidades de población, para mostrar granjas, para mostrar, por ejemplo, barriles de aceite crudo, para mostrar concentración de casos de COVID en ciertas zonas. Es decir, lo que nos va a hacer es proporcionar esto que vemos acá. Lo voy a hacer, por ejemplo, con población total de hombres. Tengo que agregarla. Aquí, a diferencia de que en los anteriores solamente yo tenía que seleccionar cuál, por ejemplo, población total de hombres o población total de hombres, aquí en Dot Density tengo que agregar población total y utilizar esta flechita de acá para agregar el símbolo. Y ahora me va a decir que cómo yo quiero que esto se represente. Primero, el tamaño del punto. Digo 2. Cada punto me va a representar 7000. ¿7000 qué? 7000 personas. 1100 personas. Es decir, mientras más me aleje, 7100 personas. Es decir, yo voy a dar cómo es lo que va a aplicar el punto. De hecho, este ni siquiera tiene información. Vamos a ver. Población total. Vamos a quitar el de población. Vamos a cambiarle el color a este. Acá, con este color. Entonces aquí en población total, si ustedes se observan, cada punto va a representar 7000 personas. Al momento en que yo aplico, entonces yo puedo ver cómo está concentrada. No me gustó el color, vamos a cambiar el color, no se alcanza a ver. Es lo que les digo que tenemos que estar como siempre viendo. Vamos a ponerle otro tipo de color. Este sí. Aplicamos aceptar. Entonces me va a dar esta densidad de concentración de personas. Recuerden, cada punto es 7000 personas. Y quiero que se vea más importante esto, entonces yo puedo irlo bajando de esta manera para que cada punto sea, vamos a dejarle que cada punto sea 100 personas y aplico. Le doy a aceptar. Entonces aquí yo ya puedo ver claramente dónde está mi mayor concentración de personas a partir de una simbología de densidades. Inclusive quiero hacerlo más estricto, entonces le pongo cada punto es una persona. No me lo permite por la cantidad de datos, solamente lo más que me permite es 17 personas por cada punto. Entonces aquí yo puedo ver cómo está distribuida la población en densidad. Ahí la tengo, la distribución de la población de acuerdo a los datos. Vamos a dejarlo algo que sea un poquito menos para que podamos verlo de mejor manera visualmente. Son puntos 80 personas.
esto ya podemos hacer un mapa diferente. Vean cómo sigo trabajando sobre la misma capa. Hasta el momento no he cambiado de capa y ya todo lo diferente que pude dar de datos. ¿Están de acuerdo? Es decir, este mapa que tienen acá ya es totalmente diferente al primer mapa que vimos y al segundo y al tercero. Es decir, esto, insisto, es la parte importante. Y ahora vean, yo por ejemplo puedo empezar a hacer mi análisis. Si yo estuviera escribiendo mi tesis, yo puedo hacer por ejemplo un análisis de población y puedo decir, evidentemente, las zonas mayores conectadas con las carreteras, ¿no? Con las principales carreteras de 2 carriles, son las que concentran la mayor cantidad de población. Entonces, ¿cómo puedo empezar a cruzar datos que ya tengo acá con otras capas y que yo puedo ya empezar a irlos verbalizando de manera tal que en mi discurso yo vaya haciendo el análisis territorial? Por eso también se los decía que no solamente esta herramienta debe de servir para hacer mapas básicos, hacer un curso de mapas básicos, sino también nos debe de ayudar a hacer análisis territorial. Y que lo que estamos haciendo en este momento justamente es análisis territorial. Si yo aquí tengo un análisis de población, ¿no? Tengo aquí la población y aparte tengo una capa de vías de comunicación y entonces se puede entender por qué las vías de comunicación que tenemos con mayores carriles es donde se concentra la mayor cantidad de información. Y yo puedo hipotetizar, sacar mis conclusiones, hacer análisis de lo que yo quiera y lo puedo ir escribiendo. Entonces yo puedo tener mi mapa y puedo llevarte a tener un discurso e incluso puedo llevar a tener mis datos. Esto es lo importante de la herramienta. Insisto, no solamente es hacer mapas, sino poder hacer análisis. ¿Vale? Bueno, con esto, hasta acá creo que es el de quantities. ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, estos 3 features, categories y quantities son los más comunes para que podamos trabajar. Ahora tenemos chart. Chart, ¿qué significa? Pues es gráfica, ¿no? Y este tipo de clasificación nos va a poder desplegar los atributos utilizando gráficos de sectores, o un gráfico de barras, o un gráfico de porciones, o un gráfico de columnas, etcétera, y se va a determinar por cada valor del atributo. Entonces, también estos son pocos utilizados, pero cuando tenemos, por ejemplo, no sé, vamos a utilizar este de barras, luego de columnas, stakes, ¿no? Por ejemplo, puedo usar igual, por ejemplo, viviendas, puedo agregarlo, o poner el color del tema y aplicarlo. Entonces lo que nos va a hacer es que nos va a poner una barra, una columna, donde la gráfica me dice que tengo mayor cantidad de población de viviendas por habitante. Puedo cambiarle las propiedades a la barra. Puedo cambiar el tipo de barra, puedo cambiar el color. Puedo agregar 2 símbolos. Entonces, si yo agrego 2 símbolos, uno va a ser para las viviendas y puedo hacer comparativas. Puedo agregar 3 símbolos. Y me va a cambiar estas estadísticas, ¿no? Esto es para hacer mapas con estadísticas. Ahí se ve un poquito mejor. Puedo poner este de columnas. Pues ahora ya tengo por columnas la barra de porciones o de pie o de pastel. Y aplico. Aquí realmente estas no son muy útiles, pero bueno, para que lo vayamos ahí viendo. Finalmente tenemos atributos múltiples. Estos atributos múltiples
permiten descargar o desplegar diferentes valores de atributos para una clase de elementos únicas. Por ejemplo, se puede dibujar una gráfica de pastel, a lo mejor en cada predio, indicando su superficie y su suelo. Por ejemplo, vamos a ver, yo puedo poner el área, vamos a poner población total primero, vamos a ver, población total, junto con el nombre del municipio. Puedo escoger la rampa de colores y aplico. Me dice que escoja otra variante de colores. Y ahora, ¿qué es lo que nos hace? Es que nos va a dividir, digamos, por múltiples valores, por ejemplo, los municipios junto con cada uno sus divisiones de población o de área, que fue lo que le fui dando. Entonces, nuevamente me agrega un montonal de datos, porque me los está graficando de acuerdo a lo que tengo. Pero pues básicamente, yo puedo elegir todo lo que quiero que me muestre en esta clasificación de diferentes atributos. Yo puedo ir jugando con todo esto, puedo ir jugando con todos los datos y e ir aplicando diferentes atributos para que al final me pueda quedar un mapa como el que está acá. Mapa con colores, mapa con puntos, mapas con variaciones, mapas, es decir, múltiples atributos lo que hace es como hacer una suma de categorías con quantities para trabajar con estos dos. Y pues básicamente todos estos son las formas en las que nosotros podemos ir clasificando. Y nos falta una más, que es la última para poder tematizar y tener tematizado por completo nuestro mapa. Y esta tiene que ver ahora, bueno, hasta acá alguna pregunta con las categorías y con la tematización o la categorización. Bueno, por último, vamos a dejar esto, en ver, déjenme ver cómo lo voy a clasificar. Vamos a clasificarlo por quantities, added symbols, vamos por población total, número de breaks 5, aplicar. Vamos a dejar así. Voy a irme hacia acá, hacia la vista de layout. Aquí en la vista de layout, pues ya saben, es la forma en la que se va a ver ya terminado mi mapa. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo de repente quisiera agregarle nombres o etiquetas a mi plano? Pues lo puedo hacer. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto previamente, que ya se los había explicado brevemente y muy rápido? Pues también yo puedo hacer que aparezcan etiquetas con cualquiera de la información que yo tengo en los atributos de mis tablas. Voy a acercar para que lo podamos ver como un poquito más claro. Por ejemplo, yo quiero que aparezca una etiqueta con el nombre de cada uno de los municipios que está desplegándose en mi mapa. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de la misma manera, aquí yo le voy a dar clic derecho, le voy a dar clic derecho y voy a poner donde dice Label Futures o mostrar etiquetas. Aquí, Label Futures.
Cuando le pongo Label Futures, si se dan cuenta, inmediatamente me aparecieron unas etiquetas. ¿Pero qué etiquetas son? Ahorita tengo 2108, 2114, 210140, es decir, ¿qué me está etiquetando? Pues me está etiquetando uno de los atributos que tiene mi tabla. Para saber cuál es, nuevamente le voy a dar clic derecho, Properties o Propiedades, y ahora me voy a ir hacia el campo o la pestaña de Labels que se encuentra en esta zona. Le doy el Labels, y ahora aquí me va a decir, primero, Label Futures en this layer, palomita. Si le quito la palomita, se apaga. Si le prendo la palomita, se prende. Me dice cuál es el método, quiero que aparezca una etiqueta en la misma vía o quiero que aparezca una etiqueta con diferentes vías. Vamos a dejarlo el primero, que ese es el más común y para que no se nos alente la computadora. Y ahora aquí abajo me dice cuál es el campo que quieres que se te etiquete, label field. Nuevamente voy a abrirlo y me va a aparecer todos los campos que se encuentran dentro de mi tabla de atributos. Entonces ¿se acuerdan que yo decía que quiero que aparezca el nombre del municipio? Entonces lo pongo por nombre y le pongo aplicar. Entonces en automático, si ustedes observan, ya me aparece el nombre de cada uno de los municipios que yo quería que se me etiquetara. Luego viene una tercera parte que me dice qué tipo de símbolo quieres. Entonces cuando me dice este tipo de símbolo que quiero, pues entonces yo lo que voy a hacer es modificar el símbolo. Aquí yo puedo decir que lo quiero con una letra Arial Black, la quiero con tamaño 6 y la quiero de color rojo. Y le doy a aplicar. Entonces ya me cambio. No me gustó Arial Black, le pongo otra letra. Aplicar. Puedo cambiarle el símbolo a algunos predefinidos. Hay algunos predefinidos, por ejemplo, quiero que aparezca en una ventana, le doy OK y le doy a aplicar. Entonces ahora me va a aparecer con una ventana. Tengo que configurar el tamaño de la ventana. Lo quiero ahora con ya está predefinido, lo pongo con Tengo algunas etiquetas predefinidas, label styles. También puedo utilizar cualquiera de estas predefinidas. No hay ningún problema. Lo que el siguiente que nos aparece dice las opciones de emplazamiento. La primera, Placement Properties. Cuando yo le aplico acá en propiedades de emplazamiento, me va a aparecer una nueva ventana que me va a decir cómo quiero que aparezcan. Puedo ser siempre en horizontal, siempre en línea con el polígono o que quepa básicamente, o solamente primero tratar horizontal y luego si no cabe en horizontal ponerlo en línea. Lo voy a dejar ahorita primero horizontal. Luego dice poner una sola etiqueta dentro del polígono, es decir, que solamente quepan las que caben. Entonces ahorita yo no quiero poner solamente las que caben, quiero que aparezcan todas. Y aquí le puedo poner remover etiquetas duplicadas, porque puede haber etiquetas duplicadas, poner una etiqueta por entidad o poner una etiqueta por cada parte de la entidad. Entonces vamos a dejar place una etiqueta por entidad y aceptar. Aplico y en automático el mapa ya me va a aparecer pues más o menos así como lo están viendo en pantalla. Donde quepa lo pone en horizontal y donde no, como acá en San Juan Atzompa, te lo pone así. ¿No? Aquí no cabe ni uno ni otro, entonces te lo pone así. Pero así lo va poniendo. Y lo importante es que cuando yo esté viendo mi vista de planos, me va a respetar el tamaño de letra que yo le di, que se acuerdan que era letra 8. Siempre aquí, como es una hoja tamaño carta en la configuración, me va a aparecer la letra 8. Si yo me alejo,
va a respetar el tamaño de letra 8. Si yo me acerco, siempre va a ser letra 8, siempre va a ser letra 8. Por más que yo me acerque, siempre va a mantener la letra en el tamaño que yo decidí que se quedara las etiquetas. Eso es útil porque entonces no sucede como en otras cosas que le vamos dando zoom y que nos va cambiando. Evidentemente, cuando yo le voy dando zooms hacia afuera, va cambiando, va saliéndose. Si yo le doy un zoom muy hacia afuera, pues las letras se salen o las etiquetas se salen del mapa. Y para eso también las etiquetas tienen lo mismo que las capas. Puedo cambiar el rango de la escala y puedo especificar cuál es el rango mínimo y máximo para que aparezca. Entonces quiero decir, el rango mínimo para que aparezcan es en 1 a 100,000 y el rango máximo es ninguno. Y le doy OK. Aplicar y aceptar. Es decir, que mientras yo me mantenga fuera del rango del 1 a 100,000, la etiqueta no me va a aparecer. Pero si me acerco por dentro de ese rango, entonces la etiqueta me tendría que aparecer. Aquí yo acabo de darme cuenta, interesante, que este mapa también tiene referencias espaciales perdidas. Por eso no me aparecen aquí. Me aparece 1 a 7 millones. Bueno. Vamos a cambiar al revés. Quiero que aparezca a esta escala. Y ahí aparece. Una vez que ya tengo esta escala, ya me aparece. Si me salgo de la escala hacia otra escala, ya no aparece. Que quiero que nuevamente vuelvan a aparecer todas en cualquier escala. Le pongo cualquier escala y le doy OK y aplicar. Y ahí nuevamente vuelven a aparecer todas mis etiquetas. Para quitar el etiquetado rápidamente, lo que yo les decía, simplemente necesito utilizar Label Shooters dando clic derecho y en automático las apago. De igual manera, también por eso activamos esta barra, para poder entrar al etiquetado rápidamente, sin tenerle que dar clic derecho. La tercera opción es ir directamente a este icono que dice Label Manager. Al entrar, tengo las etiquetas, pero ahora me aparecen todas y yo puedo configurarlas todas a la vez. Esto ya es un poquito más avanzado, no les recomiendo que lo trabajen desde acá, pero como siempre, se los digo, desde acá también se puede trabajar, pero primero hay que trabajarlo, ya sea propiedades, pestaña de etiquetas, labels o clic derecho y prender y apagar etiquetas. Y listo. Hasta acá la sesión del día de hoy. Preguntas. Muy bien. Bueno, el ejercicio. Pues el ejercicio número 6 es un ejercicio de aplicación. Realmente es un ejercicio muy sencillito. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el ejercicio 6? Lo que va a hacer en el ejercicio 6 es, en un nuevo documento de map, van a hacer un nuevo documento, lo van a llamar ejercicio 6, van a adicionar un data frame y le van a poner ese data frame nombre Puebla, y van a agregar los archivos que se encuentren en esta ruta, y van a agregar solamente vías Puebla, límite estatal Puebla y población municipio de Puebla. ¿Vale? Ya van a agregar estos tres. Una vez que agregaron estos tres, van a clasificar población municipio de Puebla. O sea, vamos a empezar a trabajar algo que ya hemos hecho por símbolos graduados, campo número de habitantes, método de clasificación, intervalos iguales, número de clase 5 y el color es Electron Gold. ¿Vale? Entonces, primero clasificamos
población, municipio Puebla, símbolos graduados, campo, número de habitantes, método de clasificación, intervalos iguales, número de clase 5, color, electron gold. Luego, segunda parte. Van a clasificar límite estatal Puebla por símbolos, simple hollow, tipo de línea Mayor Road, color negro, ancho 3. Clasificar las vías Pueblas con único valor, seleccionando las siguientes. Nada más van a seleccionar Expressway con este color, campo ferrocarril de servicio público, tiene Railroad, color Umber y campo terracería transitable por todo el tiempo. Y aquí están las características. Esto se los voy a dejar para que ustedes tengan todo. Al final el mapa les tiene que quedar exactamente igual al de esta imagen. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a practicar haciendo esta clasificación. Entonces el ejercicio es sencillo, no hay más. Es un ejercicio con 2 partes, con 5 pasos, y la idea es que vayan identificándose para practicar. ¿Va que va? Pues muy bien. Entonces, pues hasta aquí. Ahora sí nos alargamos un poquito más, pero bueno, no importa, ya estamos casi terminando el curso porque estamos tratando lo esencial. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o duda o comentario. Claro. Es que al final de cuentas la edición de las tablas es lo que va a alimentar el, el mapa. Si yo tengo una capa y no tengo tablas, pues realmente es como si no tuviera nada. Por eso es lo que les decía, es lo que concatena y lo que arma entre uno y otro. Y sí, efectivamente, aquí tú ya teniendo las tablas bien armadas y qué es lo que tiene o tus layers con la información que necesitas, pues básicamente lo demás es hacer esto, ¿no? Te pones a jugar, por llamarlo de alguna manera, jugar entre comillas, con colores, con tal, tal, tal. Y como lo vieron, con un solo shapefile puedo sacar 20 planos diferentes, con 20 análisis y con 20 interpretaciones distintas. Entonces, ahí eso es importante, ¿vale? Pues muy bien, no sé si alguien más tenga alguna duda o comentario. Perfecto, pues bueno, pues perfecto. Entonces, por hoy voy a detener la grabación de acá. Vamos a detener grabación. Listo. Pues entonces, por hoy prácticamente estaríamos terminando. Nos estamos viendo el día de mañana. Ahorita, como siempre, les subo la clase y el ejercicio para que lo tengan y puedan estar practicando. Y pues ya cualquier cosa, como siempre, me van avisando. Y ya el día de mañana nos vemos para que el de mañana vamos a trabajar justamente con la otra parte que complementaría lo de las tablas. Empezar a dibujar los polígonos. Cómo se hacen los polígonos y cómo se va llenando esa información. Esa es ya la otra parte. Pero prácticamente ya con lo de mañana estaríamos entrando al punto final del curso, con el que ya tenemos todo lo listo. Si se dan cuenta, ya prácticamente tenemos todo listo para poder hacer nuestros mapas básicos. Ya lo último ya son pequeños detallitos, ¿vale? Perfecto, pues entonces nos vemos el día